Buenos días y bienvenidos. El buscador juega con dos elementos. Uno de ellos son las representaciones mentales, los escenarios imaginarios fijados y repetitivos que aparecen en él. Y el otro elemento, en este caso, el otro instrumento que el buscador tiene es la percepción directa. Cuanto más silenciosa, mejor. Y la sensación directa. Cuanto menos interpretada y cuanto menos asociada con nada, mejor. Pero a todo hombre, buscador y no buscador, le podría interesar muchísimo creer en las posibilidades de disminuir o simplemente dimensionar de una forma nueva todas las representaciones que tiene sobre su pasado. Esto es, lo que yo he vivido, lo que yo he querido, lo que yo he experimentado, lo que me han hecho, lo que no he hecho. Y por supuesto lo que he sufrido, lo mal que lo he pasado, las carencias que he tenido. A todo hombre le podría interesar mucho disminuir o liberarse, si se quiere, de los recuerdos referidos al pasado. Indudablemente, a todo hombre, aunque parezca esto totalmente contradictorio contra los valores de nuestra sociedad y de nuestra cultura actual, que nos invita a proyectarnos en el futuro, a todo hombre le podría interesar muchísimo dejar de proyectarse mentalmente en el futuro. En una cierta escala y en una cierta dimensión, por supuesto. Lo que yo quiero vivir en todos los niveles, lo que yo quiero tener, lo que yo quiero aparentar, lo que yo quiero experimentar y lo que yo quiero ser. El hombre ordinario se proyecta en el futuro y dice, yo quiero vivir esto, esto y esto. Y el buscador, además, porque el buscador es exactamente igual que un hombre ordinario, además le añade, y yo quiero ser esto, esto y esto. No hay diferencia, excepto cuando realmente la haya. Al dejar de recibir las huellas de la memoria del pasado vivido y al dejar de proyectarnos en un futuro deseado, imaginado y a veces imposible, el hombre va a recuperar una gran cantidad de energía, o si se quiere, una gran cantidad de atención y además una notable cantidad de intención y voluntad que inevitablemente van a caer las dos sobre el presente, sobre el momento de su vida presente. Y ahí, de una forma evidente, va a ganar en presencia en el momento y capacidad de decidir y desear en el momento. Para ello, se tiene que liberar del pasado, pero no de cualquier pasado. No tiene por qué perder memoria en absoluto, solo tiene que perder memoria
renunciar, perder, sí, de acuerdo, renunciar, soltar, abandonar la memoria emocional del pasado. La memoria emocional del pasado equivale, en algún sentido, a nuestro pequeño traumatismo personal. Ese gran trastorno, bien conocido hoy en día y que parece que se está haciendo universal, el trastorno por estrés postraumático. Sin ser freudianos, podríamos afirmar que todos nosotros tenemos microtraumas o traumas pequeñitos y llevaderos o traumas un poco más intensos. En realidad, la configuración de nuestro yo, de acuerdo a la cultura en la que vivimos, se cristaliza por microtraumas. Y todos sabemos que el núcleo de la superación de un estrés postraumático es sencillamente la posibilidad de dejar de recordarlo de forma traumática, de forma continua, de forma compulsiva, de forma invasiva. Nuestras experiencias traumáticas se nos presentan sin nosotros quererlo. Y de hecho ese es el único elemento que es consustancial al estrés postraumático. Se presentan por su propia naturaleza ante nuestros ojos, aunque nosotros no los queremos ver. Con nuestro pasado microtraumático, por decir así, de una persona completamente normal, que afortunadamente nunca ha sufrido ningún tipo de trastorno objetivable, la situación es exactamente la misma. Yo no puedo olvidarme de algunas representaciones mentales de lo que he vivido, de lo que he experimentado, de lo que he sido, de lo que he hecho, de lo que no he hecho, de lo que me han hecho y de lo que no me han hecho, de quién he sido y de quién no he sido, de quiénes eran los demás y de quiénes no eran los demás. Y ese universo de representaciones mentales podría ser perfectamente armonizado, reconducido y, sin duda alguna, reducido en su intensidad y mejorado en su calidad. ¿Por qué tengo yo que recordar aquello que mi memoria recuerda? Yo a veces no quiero recordar ciertas cosas. Y entonces, el hombre ordinario puede llegar a comprender perfectamente que la memoria emocional de lo que yo he experimentado puede ser abandonada y no pasa absolutamente nada. No hay ninguna disminución del yo, al revés. Se gana energía para el momento presente, para mi vida actual. Porque de lo que se trata es de liberarse de la memoria emocional, de la memoria de lo que yo he sentido, no de la memoria cognitiva o mental de cómo es el mundo, de lo que yo sé, de lo que yo he aprendido. Solo
de lo que yo he ido sintiendo cuando vivía, cuando aprendía, cuando experimentaba las cosas. Esto puede ser de interés para cualquier hombre. En absoluto es un imperativo ético, sino es una decisión personal y voluntaria. No quiero vivir en el pasado. No quiero repetir. Quiero ofrecerme una nueva posibilidad de reconstruirme, reinventarme, como se dice ahora, o de simplemente de iniciar movimientos nuevos y creativos en mi vida, caminos no transitados todavía por mí. Si tengo mi energía, mi atención, mi memoria fijada en el pasado, el concepto de fijación aquí como mecanismo de defensa inconscientes es importantísimo. Si yo estoy fijado, mi identidad se construye a partir de esas fijaciones y me impide ser otro, me impide ser nuevo y muchas veces me impide ser completo, auténtico, natural y feliz. Así que cualquier hombre buscador o no buscador, puede decidir en una cierta medida soltar el pasado, abandonar el pasado, liberarse del pasado, renunciar al pasado. Y algunas personas me dirán, pero eso es una mutilación, porque el hombre es memoria del yo, es recuerdo autoconsciente de su presencia en el mundo. El hombre es consustancial con su historia personal, pero en absoluto es así. El pasado ha sido aleatorio y mi selección de momentos y elementos del pasado se ha producido solo por mi debilidad mental, por mi pasividad mental, por mi hipersensibilidad mental. Entonces recuerdo que me han tratado así o así. Han hecho esto, no me han hecho nada de esto, me han dado, no me han dado. Hice o no hice. En realidad, el pasado se ha elegido a sí mismo. Pero yo ahora, en la plenitud, digamos, de mi personalidad, decido que el pasado me sobra. El pasado emocional, la memoria y los recuerdos de naturaleza emocional ligados a lo que sería mi yo antiguo, mi yo que ha vivido. ¿Y acaso hay peligro de alguna reducción de la propia personalidad? ¿Equivale eso a una mutilación de las posibilidades de un ser humano? En absoluto, en absoluto. Y podemos hacer la práctica. La energía que estaba adherida a ese pasado se libera y cae, queramos o no, sobre el momento presente. Queramos o no. También puede llevarse al futuro, en una proyección hacia el futuro, pero un buscador y un hombre ordinario, inteligente y sensato probablemente no lo va a hacer porque ha comprendido que la proyección mental hacia el futuro es igual de ilusoria que el recuerdo mediante la memoria del pasado. Recuerdo con memoria emocional, me proyecto con imaginación mental o intelectual,
si se quiere, en el mejor de los casos. Pero si un hombre, y el buscador teóricamente está obligado a hacer esas dos operaciones, si un hombre las hace con libertad plena, con decisión completa, entendiendo perfectamente lo que está haciendo. Dos corrientes de atención, de energía, de capacidad de voluntad se acercan hacia el momento presente. No me proyecto en cómo quiero ser. No me proyecto en qué quiero vivir. No me proyecto de forma patológica en qué quiero experimentar. Como lo hace un adolescente. En ese sentido, el hombre adulto, plenamente adulto de hoy en día, sigue soñando como cuando éramos adolescentes, como cuando nos imaginábamos conducir un coche, tener una pareja, lograr un trabajo, disponer de dinero, tener éxito social, reconocimiento, bla, 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 fama. El hombre actual, todos los hombres actuales, somos esclavos de estos dos movimientos psíquicos que significan ni más ni menos que una hipertrofia absolutamente enfermiza de la memoria emocional y de la imaginación subjetiva. Y a ambas dos, cualquier hombre puede renunciar, pero el buscador, que tiene unos procedimientos y unas metas particulares, va a comprobar inmediatamente que debe renunciar a ese mundo de representaciones mentales. El buscador va a comprender rápidamente que lo que necesita son nuevas percepciones y nuevas sensaciones sin representación ni interpretación. Va a empezar a ver y a sentir el mundo sin añadirles nada o apenas nada del pasado ni del futuro. Pero vivir en el presente no es un imperativo ético. No viene de una exigencia del superyo. Usted tiene que vivir en el presente. Ese imperativo que funciona hoy en día con la cultura de la New Age. Usted no puede vivir en el pasado, no puede vivir en el futuro. Bueno, no, es una decisión personal. Son ensayos que un hombre va realizando y va sacando conclusiones, pero sobre todo va obteniendo convicciones. Así que el hombre que se libera de las representaciones mentales del pasado, sobre todo veremos que nuestras representaciones son básicamente negativas o sustancialmente infantiles. Dos tipos. Negativas o infantiles. Y el hombre que se proyecta con su imaginación mental hacia el futuro, también podremos comprobar que son básicamente adolescentes y poco consistentes con la realidad. Es un intento de modificar la realidad sin atender a la realidad en general. Esta es la imaginación del hombre actual, de todos nosotros. El intento de modificar la realidad sin atender a cómo es. Así que
tanto el hombre ordinario como cualquier buscador le conviene ensayar movimientos en esas dos áreas y va a comprobar una realidad absolutamente incontestable, y es que su presente cobrará mucha más energía y mucha más vivacidad. Percibirá mejor la realidad, sentirá con sensación orgánica viva mejor su existencia, su vida. Pero al concentrarse en el momento presente, si continúa observando los fenómenos que allí suceden, va a comprobar una cosa también sorprendente, y es que en el presente hay una afirmación del yo, continuamente. Y se me dirá, por supuesto, es que tiene que ser así. Yo estoy aquí, yo estoy ahora, yo soy yo. Yo estoy en la vida, yo estoy presente a la vida, yo estoy disfrutando de la vida, yo estoy en el aquí y en el ahora. Pero ese primer yo que dice todas esas frases, ese primer yo estoy aquí, ese yo es un yo artificial. Es el yo que ha construido el pasado y el futuro, las proyecciones del futuro, los recuerdos del pasado. Entonces se encontrará que incluso su momento presente está contaminado, en este caso, de los restos del yo, y que tendrá o que podrá o quizás quiera liberar al presente de la afirmación de su yo antiguo, de su yo viejo, de su yo imaginario, de su yo parcial. Y poco a poco, aun siendo un hombre que vive sustancialmente la vida en el momento presente, empezará a liberar a ese presente de la afirmación de su propio yo. Le dejará vivir al presente, podríamos decirlo así. Se pondrá por debajo del presente, no por encima. No será el dueño del presente, sino el siervo del presente. No conducirá el presente, sino que se dejará llevar, incluso arrastrar por el momento presente, que siempre nos lleva hacia donde no sabemos, en una dimensión que nunca hemos ido, porque siempre hemos pretendido agarrar pasado, futuro, e incluso ahora pretendemos, sobre todo los buscadores, agarrar el momento presente para que vaya en una determinada dirección. Así que el buscador tiene tareas, digamos, sobreañadidas. Olvida el pasado de su vida, pero, importantísimo comprender, olvida el pasado de su búsqueda. Olvida lo que aprendió. Olvida lo que experimentó. Olvida lo que fracasó. Olvida los éxitos que tuvo. Olvida sus aspiraciones. Olvida sus prejuicios. Olvida sus creencias. Olvida no solo determinados elementos de la vida, sino, por supuesto, olvida su búsqueda. Pero como hemos dicho, solo su búsqueda en la dimensión emocional, no en la dimensión intelectual. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo olvidarme de que me caí en una bicicleta,
pero no olvido cómo se anda en bici. No tengo por qué estar apegado mentalmente a aquella caída cuando conducía una bicicleta, pero evidentemente no olvido cómo se maneja una bicicleta. Y esa es la gran diferencia. Y cuando el hombre empieza a hacer experimentos, no a experimentar, sino en este caso ya es a hacer experimentos en estas tres dimensiones de posibilidad, quizás empiece a reconocer que el recuerdo emocional está o estaba en el tórax, en el pecho, en el plexo solar, en determinadas contracciones, bloqueos, espasmos, cristalizaciones que puede tener en sus plexos del tórax. Y cuando se proyectaba sobre el futuro, el hombre ordinario y el buscador, por supuesto, va a encontrarse con que al proyectar la imaginación hacia el futuro, encuentra en su cabeza, digamos, en su cerebro, enormes contracciones, bloqueos y cristalizaciones incluso, que no se dejan disolver. Así que tendrá un objetivo muy claro: la liberación de su plexo mediante una respiración natural y sanadora y la liberación de su imaginación mental, de sus creencias, de sus expectativas, de sus mentiras, mediante también una relajación física de muchos elementos que constituyen su cabeza y sus cerebros. Pero cuando logre acercarse al momento presente, donde todavía el yo antiguo afirma yo estoy aquí y yo estoy ahora, comprenderá que esa afirmación primera del yo se encuentra en su abdomen, básicamente. Y sentirá una necesidad de abrirlo, relajarlo, permitir una cierta expansión esponjosa para que reciba nuevas sensaciones, nuevas energías, una nueva oxigenación, podríamos decir, de lo que es el abdomen. Y entonces comprende que los trabajos psíquicos fundamentales se complementan con trabajos de orden físico. La palabra aquí trabajos no es correcta. Podríamos decir mejor con actitudes o habilidades nuevas de orden orgánico o físico, por el cual el hombre permite que su organismo vuelva a ser natural, sea el que es, el que fue creado, ni más ni menos, el que fue creado. Y estas tres liberaciones
del pasado, del futuro, e incluso esta más sorprendente liberación del propio presente, o si se quiere, la liberación del presente, para que el presente viva, son y pueden ser una inmensa ayuda para cualquier hombre. Y desde luego son casi un pasaje obligatorio para cualquier buscador que tiene una meta que es más allá de vivir bien, más allá de ser feliz en la vida. Tiene alguna meta un poquito más compleja que eso. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión.